con su poco peso específico en el panorama internacional y con la intrascendencia de su economía a nivel global. Entonces, la pregunta es cómo es posible que este mal ejemplo tenga semejantes consecuencias en la geopolítica continental e incluso internacional. Vamos a descifrarlo y avanzar un poco de lo que va a pasar en esa conferencia. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos a María Huerlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba, con nosotros. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Tenemos también a Helen Martínez, directora de ADN Cuba, que tiene versión en inglés y en español, ¿verdad? En ADN América, correcto. Muchas gracias por la invitación. María, si me pudieras adelantar un poco, bueno, de esta conferencia, ¿no? El porqué, fundamentalmente, y qué nuevo vamos a aprender allí. Bueno, explicar la impunidad absoluta que ha tenido Cuba en el entorno internacional, a pesar de que ha cometido crímenes de lesa humanidad sistemáticamente por más de 6 décadas. O sea, ¿cómo tú explicas eso para empezar? Pero encima de eso, la legitimidad que se le otorga al régimen, que aún las democracias reciben a los dictadores cubanos con alfombras rojas, las democracias más sólidas del planeta, como Italia, por ejemplo, Gran Bretaña incluso tuvo la Italia al rey. de Meloni. No, la Italia anterior a Meloni, pero bueno, la de ahora tiene una brigada médica cubana en Calabria y no han hecho nada al respecto, eso es otra historia, pero bueno, esa es una de las formas en que Cuba avanza internacionalmente y riega su influencia, explicar cómo el aparato diplomático de inteligencia y propaganda logra esto, utilizando una serie de mecanismos que no son solo la inteligencia, y vamos a tener 2 oficiales, exoficiales de la Dirección de Inteligencia, explicando cómo Cuba trabaja en el mundo, cómo Cuba recluta, cómo Cuba influye a nivel de gobierno, de organizaciones internacionales y demás. Está Miguel Cosío, el gerente general de América TV, que va a hablar sobre la propaganda y la desinformación, especialmente las medidas activas de Cuba, que son históricas, digamos. El término medidas activas heredado del campo socialista, que es la fabricación, lo mismo de información falsa, de propaganda, de hechos que no sucedieron y que sin embargo aparecen como si hubieran sucedido, etcétera. Tú mencionaste el tema de incluso un gobierno de derecha italiano como el de la Meloni mantiene una brigada médica. Vemos el caso también, por ejemplo, de Chile, de Boric, que critica fuertemente a Venezuela. Y es curioso porque Venezuela ha dividido a la izquierda, no solo latinoamericana, hispanoamericana. En España hay tremendo debate sobre esto, pero no se atreve nunca a tocar a Cuba. No, ninguno. No, vamos a verlo criticando a Venezuela. Ojalá se atreviera con Cuba así. A ver. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. Chile es un ejemplo de esa penetración, además en un sentido muy actual. Por ejemplo, el Departamento de Estado sacó una lista de los medios en América Latina que estaban siendo apoyados por el Kremlin, por Rusia. Uno de ellos es el periódico El Ciudadano de Chile, y la hija de uno de los de una persona del gobierno chileno, ella se llama Florencia Newman, es una corresponsal de Ciudadano en La Habana. Ellos han estado, por ejemplo, recientemente en la famosa Operación Verdad, que fue ahora la segunda versión que se hizo de aquella famosa operación que hizo Fidel Castro al inicio de la revolución. Sí, fue un pretexto para censurar los periódicos. Correcto, y también para justificar, ¿no?, los fusilamientos. Correcto. Entonces, El Ciudadano, medios como esos que tienen sede en Cuba, Resumen Latinoamericano y otros que se dedican también a amplificar no solo la propaganda de prensa latina, pero amplificar la propaganda de Hispan TV de Irán, a amplificar la propaganda de Rusia, y son muy efectivos porque son redes de
decenas de periódicos por toda América Latina. Entonces yo creo que eso es importante también considerarlo. De hecho, Enrique García, que como bien María mencionó, va a estar en el panel, él conversábamos en algún momento como algunos de estos medios, incluso en Chile, fueron creados y pagados por los servicios de inteligencia de Cuba. Pero fíjate, esta contradicción del presidente Boric, ¿no? Y de otros presidentes que han criticado este discurso ahora en la Asamblea, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que están desfilando todos por allí, han criticado a Venezuela, pero ninguno ha mencionado que el cerebro que le falta a Maduro está en La Habana, ¿no? El presidente de Guatemala acaba de hacer lo mismo, criticó a los regímenes de Nicaragua y Venezuela y no mencionó a Cuba tampoco. Claro, y no, o vemos contradicciones como la de Bukele, tan admirado aquí en Miami, que Bukele es un defensor del régimen castrista abiertamente. En las Naciones Unidas acaba su embajadora de votar no solo contra el embargo, sino de votar con un discurso que parece escrito en La Habana, ahí en el Centro de Orientación Política del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Bukele, sí, ha hecho una labor aplaudida por muchos contra las pandillas, etcétera, etcétera. Es visto incluso como alguien de derecha y nadie observa esa contradicción de que es un defensor del régimen castrista. Incluso aquí cuando yo lo digo hay gente que me insulta, pero eso también es tremendo porque es una confusión yo creada. creo que además el resultado también, no sé los detalles de su relación o de sus afinidades, pero sí he visto un patrón de muchas personas. No, y además él tiene personas en el gobierno que son de una amplia data de izquierda, o sea, esa historia de que es de derecha yo creo que es muy debatible también, pero sí yo he notado un patrón de cómo muchas personas repiten la propaganda del régimen cubano en torno a la salud, todas esas cosas que para nosotros es insólito que se sigan repitiendo, pero siguen ocurriendo en América Latina, siguen ocurriendo aquí en Estados Unidos, no es atípico escucharlo y es precisamente por toda la inversión en sistemas de propaganda y la influencia que ha tenido el régimen. Enrique decía en algún momento que la dictadura cubana se sostenía en dos muletas, una la inteligencia, que son todos los servicios afuera de propaganda, etcétera, y la contrainteligencia para reprimir adentro. Y esto es un servicio muy costoso. O sea, ¿cómo te explicas que en la investigación de Archivo Cuba, Cuba tiene más embajadas que España alrededor del mundo? Un país que se está cayendo en pedazos. Y consulados. Consulados. En cada capital importante tienen una embajada y en cada ciudad importante tienen un consulado, ¿no? Que no se dedica solo a pasaportes, Mira, ¿no? tú mencionaste la salud. Eso quizás de las medidas activas más exitosas de Cuba es en torno a la salud y ha mantenido una presencia y una infiltración de las organizaciones de salud internacionales muy fuerte, reclutando personas de muchos países. Además, uno lo ve, yo que sigo este tema prácticamente a diario, tú ves que sale una narrativa de Cuba sobre el COVID, ponte tú, o el interferón, que era la droga milagrosa de Cuba. Y sale lo mismo en Washington, de American University, de la Universidad de Escocia, en Pakistán, en Australia, en Nueva Zelanda, lo mismo, exactamente, que son las plumas reclutadas de Cuba. Peor todavía, Fidel habló de la moringa y la cogió con la moringa y tú ves en las farmacias de Miami moringa. De repente aparece moringa como, Fidel dice que es buena. Oye, eso ya es el colmo de los colmos. Yo cada vez que la veo, no sé. La gente subestima el aparato tan gigante que opera a nivel de muchos, es como un pulpo y va a defender los intereses de Cuba, y una manera de defender los intereses de Cuba es de lograr en el entorno internacional no solo ser aceptado, ser legitimado, sino apoyado con préstamos, ayuda. Cuba está recibiendo hoy ayuda de hasta islitas del Caribe de 100.000 habitantes. Ahora, en el Infobae publicó una nota, una investigación que hoy reproduce el periódico El País. Más de 850.000 cubanos llegaron aquí a los Estados Unidos en menos de 3 años, desde el 2022.
Es el éxodo más grande de la historia de Cuba. Las cifras publicadas por las autoridades fronterizas de aquí de Estados Unidos dan cuenta de lo que algunos especialistas llaman vaciamiento demográfico. Eso es lo que advierten los expertos. Hay un estudio que niega que en Cuba vivan 11 millones de habitantes. Dicen que incluso, yo había calculado que iban por 9 millones y algo. Dice que 8 millones 62 es lo que queda. El 18% del país ha disminuido la población un 18%. Tú que sigues desde ADN Cuba todos estos datos, es el éxodo más grande y sin embargo ni ha tenido la repercusión del Mariel, ni de Camarioca, es como silencioso, no hay planes de contingencia en el condado. Exacto. Ahí es algo que casualmente estábamos hablando antes de comenzar el programa porque dudábamos, ¿no?, de esa cifra que el régimen cubano continúa dando de los 11 millones y bueno, María me comentaba sobre algunos de estos datos demográficos, investigaciones que hay profundas que cuestionan esta cifra. Mira, hay un problema que es constante en Estados Unidos y lo hemos visto en los últimos años para de alguna manera obviar lo que está ocurriendo con Cuba. El enfoque ha sido, y no solo aquí en Estados Unidos, sino también en la comunidad europea, es mucha preocupación por Venezuela, pero lo que pasa en Cuba es como algunos porque lo han dado por perdido, como si la libertad de Cuba fuera un tema que ya no, como muchos si el tema lo dieron, de Cuba y Venezuela y fueran como distintos. si estuviera distinto, exactamente. Como María escribió el libro, este libro maravilloso sobre la intervención cubana en Venezuela, y creo que eso es importante enmarcarlo así, o sea, es una intervención. Entonces el régimen habla de la injerencia extranjera, los rusos hablan de toda esa injerencia, y es esta doble moral de que, bueno, pero ¿quién más injerencia que la del régimen cubano? Pero de eso no se habla. No se habla aquí en Estados Unidos. Las medidas que se han tomado, lo hemos discutido muchas veces aquí, que fue apoyar MIPYMES, como que con eso se fuera a solucionar el problema. Entonces yo creo que hay una indolencia para entender que hay un pueblo esclavizado a 90 millas en unas condiciones terribles y que el mundo sencillamente se ha lavado las manos con esto y lo siguen dando dinero. Son millones de dólares que la Comunidad Europea manda a diario, al año, y millones de dólares que mandan a instituciones represivas como los CDR, como la Federación de Mujeres Cubanas, como instituciones de universidades donde después se expulsan a estudiantes, a profesores, y la Comunidad Europea continúa también pagando eso. Una vez encontré un documento de un intercambio entre la policía de París y la de La Habana, como si fuera la de París. Los intercambios con Cuba científicos, de climáticos, de todo tipo, de eventos que se dan como si Cuba fuera un país que puede a enseñar a los países a tener acueductos, a tener agricultura. Eso es una cosa insólita. ¿Cómo es este país en bancarrota? Hermanaron los Everglades con la Ciénaga de Zapata para transferir recursos es impresionante. del ciudadano norteamericano al gobierno cubano. Cuando regresemos,